Fala Deb, mi nombre es Kevin Castillo, yo soy CTO aquí en Japicens Academy y esta semana van a estar aprendiendo a desarrollar una página web completa para su portafolio. Esta semana ustedes van a aprender herramientas que son usadas dentro del mercado laboral, como lo es React, Express, Node.js, Prisma y vamos a tener una base de datos relacional que se llama SQLite. Para comenzar esta clase, nosotros vamos a ver los fundamentos de React.js. En esta clase ustedes van a aprender lo que es un componente, cómo crear un proyecto, cómo usar propiedades y también cómo trabajar con los estados, ¿verdad? Esto que es una variable que se actualiza en tiempo real en el React.js. Entonces, para no seguir hablando, vamos a comenzar a crear el proyecto. El proyecto lo vamos a crear con Create React App. Entonces se hace de la siguiente manera. Vamos a crear una carpeta. Yo le voy a poner semana. Voy a poner Yappy Pets. Ok, antes de crear el proyecto, voy a mostrarles el proyecto que vamos a estar desarrollando en esta semana. Y se llama Yappy Pets. ¿Qué es Yappy Pets? ¿Verdad? Se preguntarán qué es Yappy Pets. Entonces, no somos tan creativos aquí en Yappy Chance. Entonces, colocamos Yappy, la primera parte del nombre de nuestra empresa, y después colocamos el Pets, que es mascota en inglés, ¿verdad? Entonces, es una página sencilla donde las personas van a poder entrar, van a poder ver de qué trata la página, cuáles son las mascotas que están por el momento, con su nombre, su sexo, su edad y su tamaño, ¿verdad? Y aquí nos faltó la raza, ¿verdad? Y se va a ver así la página. Esta va a ser la página inicial para que las personas puedan ver de qué trata la página y cuáles son los animales que ellos pueden adoptar o en este caso dar en adopción, ¿verdad? Esta es la página principal por la cual vamos a comenzar en esta primera clase. Vamos a comenzar a desarrollar, vamos a comenzar a ver los fundamentos y posteriormente vamos a comenzar a desarrollar la aplicación, ¿verdad? Y tenemos una parte también donde nosotros podemos dar en adopción a una mascota. Entonces aquí nosotros podemos registrar la mascota que se va a dar en adopción y, y en esta página y en el link de mascota ustedes van a poder ver todas las mascotas que ustedes han registrado en la base de datos. Para no seguir hablando, entonces ahora sí, vamos a programar. Ok, entonces vamos a crear nuestra carpeta. Yo lo hago a través de terminal. Ustedes lo pueden hacer de la manera tradicional. Voy a crear dir Jappy Pets. Voy a entrar a Jappy Pets. Algo que se me está olvidando comentarle es que no vamos a trabajar 100% con CSS. Vamos a aprender una herramienta llamada Bootstrap, que es muy usada en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, para crear nuestro proyecto con React, nosotros vamos a necesitar tener instalado lo que es Node.js. Vamos a tener que instalar este programa que se llama Node.js. Se lo van a ir aquí a Node.js y ustedes van a descargar la versión 18.12.1. Esta no, porque esta todavía está en prueba y esta es la versión que está estable, que es más usada por el momento, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ir aquí y yo voy a crear un proyecto de React. ¿Cómo creamos un proyecto de React? Nosotros escribimos lo siguiente: npx create react app. Creamos React app y ponemos el nombre de la carpeta que queremos, el nombre del proyecto, ¿verdad? Yo le voy a poner en este caso el mismo, Yappy Pets. Voy a darle enter y él va a comenzar
él va a comenzar a instalar las dependencias y instalar el proyecto, ¿verdad? Por mientras vamos a ver cuál es la diferencia de trabajar con React.js y tener proyectos por separado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Anteriormente, voy a ir aquí a Figma y vamos a usar el Figma Yan y les voy a explicar. Aquí. ¿Qué pasa, verdad? Voy a borrar todo esto aquí. Entonces, anteriormente nosotros trabajábamos con Node.js y HTML5 o con PHP, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba anteriormente? Teníamos nuestra base de datos, por ejemplo, supongamos, le vamos a poner Node.js, que es lo que hace que corra nuestro, na- nuestro, nuestro backend o nuestra base de datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Y teníamos aquí abajo, tenemos HTML, al HTML5, HTML5 y JS, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaba anteriormente? Anteriormente, el usuario hacía una petición al Node.js. Dando error. Y en el diseño, qué bárbaro. Entonces aquí, ok, entonces esa línea ya está aquí. Ok, entonces el HTML hacía la petición al Node.js o a nuestra base de datos supongamos aquí que teníamos Node.js y estábamos trabajando con SQL Server. Entonces, ¿qué pasaba? Aquí nosotros hacíamos la requisición, hacíamos la petición al Node.js y al SQL Server con los datos. Entonces, ¿qué pasaba? El Node.js, el HTML5 o el usuario hacía la petición a los datos y Node.js devolvía el HTML5 con los datos que contiene la base de datos. La base de datos, ¿verdad? Entonces, en ese momento, en esa petición, él nos devolvía la base de datos con HTML5 y JavaScript. Entonces, ¿qué pasaba? Si la base de datos fallaba, si la base de datos fallaba, toda la página entera fallaba también. O toda la página web se quebraba. La aplicación no funcionaba. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? Ahora no se trabaja de esa forma. Ahora trabajamos proyectos por separado. Ahora, con React, nosotros podemos tener dos proyectos separados. El React.js, el React.js, el React.js se encarga de nuestro frontend o de la parte visual de nuestra aplicación. Entonces, ya no es completamente dependiente, ya React.js no es completamente dependiente de Node.js o el SQL o de la base de datos a la cual está haciendo la petición. Ahora React solo. Ahora con React, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Solo hacemos la petición. Solo hacemos la petición
Solo hacemos la petición a la base de datos y la base de datos nada más nos devuelve, solo nos va a devolver, solo nos va a devolver los datos existentes en la base de datos. O sea, no es totalmente dependiente. ¿Qué pasa si yo trabajo con PHP y, y trabajo los dos proyectos juntos? Que es que es el famoso modelo vista controlador, ¿verdad? Entonces, si trabajara solo con modelo vista controlador, el Node.js me va a retornar todo. Me va a retornar tanto el HTML, el JS o el JavaScript y los datos de la base de datos. En este caso, cuando trabajamos con framework como React, React solo es dependiente de lo React no es más dependiente del Node.js con la base de datos, sino que React.js solo va a hacer la petición a la tabla existiente en nuestra base de datos y va a retornar los datos. Entonces, para eso ustedes lo van, si no me di a explicar bien en este momento, ustedes van a entender mejor en la práctica, ¿verdad? Entonces, más sin embargo, más sería eso, ¿verdad? React.js solo se va a encargar de la parte del frontend y Node.js solo se va a encargar por la parte del backend. Y así vamos a ir trabajando, ¿verdad? Entonces vamos a revisar a ver si ya se instaló. Bueno, está casi terminado y creo que ya terminó de instalar. Entonces para este proyecto, como les estaba diciendo, vamos a estar utilizando Bootstrap. Entonces, ¿qué es Bootstrap? Bootstrap es un framework CSS. Por eso que al inicio del video yo les decía que no vamos a depender completamente de CSS, sino que vamos a estar trabajando con un framework llamado Bootstrap. Para aclarar, este, este camino ya avanzado es para personas que ya dominan el HTML, el CSS y el JavaScript. Si aún no domina el HTML, CSS y JavaScript, puede acceder en el camino de iniciante, ¿verdad? Que ahí se van a estar dando los conceptos básicos tanto de HTML, CSS y JavaScript, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a estar utilizando Bootstrap, que es un framework CSS. Y la versión 5.2 todavía no es estable, ¿verdad? Entonces vamos a estar utilizando la 5.1, que es la que he estado utilizando últimamente. Y bueno, y ya se instaló ya se terminó de instalar el proyecto. Y vamos a dar una revisada en el proyecto y después vamos a instalar el Bootstrap para que puedan ver cómo funciona. Entonces aquí en mi terminal ya se me instaló todo el proyecto, que es este que dice aquí, Yappy Pets. Entonces Yappy Pets contiene algunas cosas, ¿verdad? Contiene una carpeta pública, que es donde va a estar nuestro index HTML. Nuestro index HTML. Voy a borrar algunas cosas, lo voy a limpiar para que se mire mejor. Ok, entonces el index HTML, tenemos los meta, el scene color, la description, el link del logo que vamos a tener. Tenemos un título que ya lo vamos a ir cambiando aquí, que se va a llamar Yappy Pets. Yappy Pets. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, verdad? Entonces, React al final de todo va a convertir. React es un framework, JavaScript y HTML. Es una librería de JavaScript. Vamos a ponerlo así, es una librería de JavaScript. Entonces es una librería de JavaScript que es utilizada por empresas como Netflix, es utilizada por Airbnb, por Facebook o por Meta ahora, por Meta y también por la Uber, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que acontece? ¿Qué es lo que pasa aquí en este script? En esta librería de JavaScript. Nosotros, como podemos ver, aquí tenemos un HTML puro. Este es puro HTML puro, ¿verdad? Pero tenemos un div aquí con un ID llamado root. Entonces, toda mi aplicación va a estar envuelta por un div con el ID root.
Entonces, todo lo que nosotros hagamos, toda nuestra aplicación va a estar dentro de una div llamada root. Esto se llama de Single Page Application. La Single Page Application trabaja de una forma diferente al HTML. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En React nosotros no vamos a tener que estar haciendo como cuando, ¿recuerdan cuando se envía un formulario? Con, con un formulario con PHP o con JavaScript puro, que se, que se tiene que recargar automáticamente a la página. Como esto es una single page application, no vamos a necesitar de hacer eso. Vamos a tener varias páginas en una sola página, por eso el nombre es single page application. Solo se va, solo se va a renderizar lo que necesitamos en esa página. Por ejemplo, cuando estemos trabajando con componentes, ustedes van a ver, React va a detectar que si ese componente ya existe en una parte y ustedes le dan clic y van a otra página, ya el componente no se va a tener que cargar, sino que solo va a cargar lo que no existe en la página siguiente. Entonces, para continuar aquí en src, nosotros tenemos un index.js. Y dentro de este index.js, nosotros tenemos una constante root, react DOM.createRoot, document.getElementById root, que es la root, que es la div, que es el div que nosotros tenemos aquí con el ID root. Entonces, dentro de todo eso hay nuestra aplicación de React. Entonces, para comenzar a programar, nosotros vamos a hacer alguna limpieza aquí. Por ejemplo, no vamos a estar utilizando nada de esto. Vamos a estar utilizando nada de esto tampoco. Vamos a estar utilizando esto de aquí. No vamos a estar utilizando el index CSS, el logo, report web vitals tampoco, el setup tests tampoco y este tampoco. Los vamos a borrar. Voy a borrar este de aquí también. Y ahora vamos a hacer la limpieza aquí de lo que no estamos utilizando. El report web details no lo estamos utilizando. Vamos a borrar de aquí. El CSS ya no existe. Y dentro de mi app yo voy a poner un hola mundo. Un H1 llamado hola mundo. Ya vamos a comenzar a ver el primer. Vamos a comenzar a ver el primer. Uno de los primeros conceptos de React.js. Entonces, para correr nuestro proyecto de React, vamos a hacer un npm start. Y automáticamente él va a abrir. Tengo un error aquí. npm start dice cd Yappy Pets. npm start mixing npm start. Did you mean one of this? npm run to see a list of scripts. Déjenme ver aquí qué pasó. npm start build start. Pasa aquí. Ya. cd Yappy Pets. Ok, ahora sí. No estaba funcionando porque no estaba dentro de la carpeta. Entonces ustedes tienen que darle cd Yappy Pets o el nombre que ustedes le pusieron al proyecto. Y ahora ustedes dan un npm start. Y ahora sí debería estar iniciando la aplicación correctamente. Ahora sí, está corriendo la aplicación. Y ahora vamos a comenzar a entender uno de los primeros conceptos y más importantes de React.js. Entonces vamos a esperar.
está cargando. Algo importante, si ustedes comprenden estos tres conceptos, lo que son componentes, lo que son propiedades y lo que son estados, ustedes ya pueden construir una aplicación completa. En esta semana ustedes van a aprender todos esos componentes. Los estados los vamos a usar para guardar datos en nuestra base de datos. También vamos a estar aprendiendo a usar las propiedades y también vamos a aprender a usar eh, los componentes, ¿verdad? Y existen muchas otras cosas como lo son los contextos, el use effect. El use effect lo vamos a aprender esta semana. También están los hooks de React que nos permiten hacer cosas fantásticas, ¿verdad? Pero eso no lo vamos a ver esta semana. Pero sí les informo de que estamos lanzando un curso total, un curso de programación web o de desarrollo web, el cual consiste en HTML, CSS, JavaScript, React.js, GraphQL, GraphCNS, Express, MySQL o SQLite, Prisma.js y muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Y como ustedes pueden ver, yo limpié el archivo y ya tengo un hola mundo aquí. Ok, entonces vamos a regresar aquí. Voy a ir a mi app y vamos a comprender los estados ahorita. ¿Qué son los estados, verdad? Los estados de React es simplemente una variable. Pero ¿qué pasa? React trabaja con algo que se llama inmutabilidad. ¿Qué es la inmutabilidad? Entonces, useState es una variable normal. Pero el useState tiene algo que se llama set. El set está revisando que la variable, los cambios que van a existir en la variable. O sea que si ese estado cambia de 1 a 2, él va a cambiar. Pero si yo estuviera usando solo una variable, por ejemplo, una let, una var, automáticamente mi estado no cambiaría. Automáticamente el valor de la variable no cambiaría. Entonces, para que lo comprendan mejor, voy a hacer un ejemplo y van a ver cómo funcionan los estados. Entonces, lo primero para comenzar a usar estados es lo siguiente. Nosotros decimos import. Vamos a importar desde use. Vamos a importar use state desde React. Y decimos lo siguiente. Vamos a decir const. Vamos a decir count. Vamos a decir set count. Set count. Esto va a ser igual a un use state. Y lo vamos a comenzar en 0. Entonces en este ejemplo vamos a hacer un contador. La variable principal es count. Y set count es lo que va a estar vigilando el cambio o la actualización de la variable. Cada cambio que se haga en count, cada cambio que yo haga en set count va a ser reflejado en count. Entonces, por el momento, vamos a pintar en pantalla el valor de count. Entonces, ¿qué pasa? Para colocar una variable en React o en este caso, perdón, o en este caso, eh, o en este caso una secuencia o una sintaxis de JavaScript, yo coloco llaves y digo lo siguiente: count, el nombre de la variable, guardo y automáticamente se me convierte en cero, ¿verdad? Entonces vamos a crear una función ahora. Decimos function. ¿Y por qué? ¿Por qué es que count vale 0? Porque aquí en el useState hemos dicho que count vale 0, que su estado inicial es 0. Al momento de yo ir actualizando por medio de una función, ese valor va a ir aumentando, pero su estado inicial es 0. Entonces yo digo function, voy a decir counter
Y aquí adentro yo digo set count y paso count más 1. ¿Ok? Y aquí para nosotros usarlo vamos a pintar un botón y ese botón le vamos a decir aumentar. Y aquí yo le voy a pasar aumentar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que cada vez que se dé clic, cada vez que le dé clic a aumentar, esta variable setCount me va a aumentar count más 1. Entonces me va a ir aumentando de 1 en 1 cada vez que yo le dé clic a este botón. Aquí decimos un on click, decimos on click, le paso el nombre de la función y ya tenemos nuestra función. Entonces, caso yo le dé clic a este botón, se me va a aumentar en 1. Entonces, ¿qué pasaría si yo solo le pongo let? Por ejemplo, vamos a decir let count. Vamos a ver si funciona. Y le voy a decir count más 1. Entonces, count aquí le vamos a decir que comienza en 0. Y automáticamente me da error. ¿Por qué? Porque no puede ser utilizado count. Bueno, aquí podemos poner un return, que es lo que falta para que supuestamente funcione. Y dice que count vale 0. Count es igual a 0. Tenemos el valor de la variable 0. Tenemos un return count más 1. Ok, puede que funcione cuando yo le dé clic. No funcionó. ¿Por qué? Porque cuando yo uso una variable como les estaba explicando, el valor de la variable siempre va a ser 0. 0, ¿verdad? Y si yo le doy return count más 1, él no va, como esta variable vale 0, entonces la función no tiene cómo actualizar esta variable. Entonces no da ese match. Entonces por eso nosotros necesitamos trabajar de la manera anterior, con el set count. Porque si yo devuelvo aquí un set count, este set count va a estar vigilando los cambios que se hagan en esta variable. O sea, inmutabilidad significa no, no alterar los cambios directamente a la variable que le estamos asignando el valor, sino tener el set count, lo que va a ayudar a actualizar el valor de esa variable que estamos llamando. Y por eso es que funciona con React.js y no funciona si solo lo colocamos como una instrucción JavaScript. Yo sé que muchas personas me van a decir, no, pero sí se puede hacer. Sí, se puede hacer, pero en React.js no es recomendable trabajar de esa manera. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos aumentar. Entonces, ese es el primer fundamento que ustedes tienen que comprender en React.js. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer otro ejemplo, pero vamos a comprender ahora cómo funcionan los componentes. Entonces, voy a crear una carpeta aquí. Vamos a tener una arquitectura limpia. Vamos a decir component. Voy a crear una carpeta components donde van a estar todos nuestros componentes. Yo voy a decir aquí. Mm, vamos a trabajarlo ya con. Bueno, se lo voy a explicar así mejor. Vamos a decir navbar. Vamos a decir header. Le vamos a poner JSX. Ya este header yo le voy a poner. Yo voy a decir. Yo voy a exportar este documento y voy a decir export. Export function. Exporto una función. Esa función le voy a poner header. Ojo, cuando nosotros vayamos a crear un componente, aquí yo cometí un gran error. Cada componente tiene que ir nombrado con en mayúscula la primera letra para que se pueda diferenciar de una página.
Entonces aquí decimos export function, header, retornamos aquí, return, va a retornar. Y aquí adentro voy a retornar. Voy a retornar un un div. Y este div va a decir h1 que diga hola mundo. Entonces, ¿qué es, ¿qué es un componente? Un componente nada más es lo más sencillo del mundo. Es una función que me retorna un HTML5. Por ejemplo, es una función que cuando nosotros escribimos por parámetro A y B, va a retornar, va a retornar el valor de A más B y me va a retornar en un console log o en una etiqueta P o un H1 el valor sumado de esas dos variables, de A y B, ¿verdad? Entonces, en este caso no me retorna un valor, un número, un valor específico, sino que me retorna un HTML. Entonces, yo guardo, podemos ver que todavía no funciona, no aparece el hola mundo, porque todavía no lo hemos importado. Entonces, nosotros decimos import, vamos a importar lo que es el header, y decimos from, aquí, punto barra, bueno, aquí es punto barra, components, vamos a decir header. Ahora, ¿cómo yo hago para llamar a ese componente y pintarlo en la pantalla? O en la página que yo quiero que esté ese componente, ¿verdad? Entonces yo digo aquí, por ejemplo, abro aquí y digo header. Header. Y ya tendríamos nuestro componente aquí. Entonces, React trabaja con componentes. Y componente maravilloso, ¿verdad? Y toda aplicación que es hecha con React tiene que estar dividida en componentes, contexto, services y todas esas cosas, ¿verdad? Y nosotros vamos a ir aprendiendo esas cosas a los pocos, ¿verdad? Entonces, ya aprendimos cómo poner un componente en la pantalla. Ahora vamos a ver cómo usar propiedades en nuestro componente. Entonces, aquí en este mismo componente podemos venir y podemos decir aquí props. Una vez que ya tenemos las props, yo puedo decir aquí cómo yo voy a agarrar, como yo voy a pasar un valor en una propiedad. Entonces yo uso una variable llamada props que va a tener un nombre al cual se le va a agregar un valor o se le va a asignar un valor. Entonces podemos decir aquí props.title. Si ustedes se fijan, desaparece aquí todo, ¿verdad? Pero si yo regreso aquí a mi app y yo aquí abajo yo le digo, y yo aquí abajo yo le pongo title y le pongo hola mundo, guardo y ya aparece el hola mundo. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con componentes y propiedades, nosotros podemos mejorar la performance de nuestro documento o podemos dejarlo un poco más limpio. Por ejemplo, aquí yo puedo poner las propiedades, puedo poner un montón de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, un montón de veces, ¿verdad? Y me va a salir hola mundo. ¿Por qué? Porque el props tiene el mismo title. Me va a salir cuantas veces yo quiera, pero solo me va a salir el hola mundo. ¿Por qué? Porque ese hola mundo ha sido asignado en este valor. Entonces, al momento de percorrer un arreglo o algo por el estilo, nosotros lo podemos hacer de esta manera. Igual, podemos trabajar podemos percorrer el arreglo ahí mismo en la misma página, pero no es tan eficiente y no es tan limpio como cuando trabajamos con propiedades y pasamos esos valores, y le pasamos esos valores a las propiedades que hemos considerado en nuestro componente, ¿verdad? Entonces,
Para continuar y terminar y finalizar esta clase, vamos a dejar instalado Bootstrap y vamos a ver una pequeña clase de Bootstrap para que ustedes puedan ver cómo funciona. Entonces vamos a ir a introducción de Bootstrap. En este caso vamos a trabajar con la CDN. Entonces, ¿cómo instalamos Bootstrap? No lo vamos a instalar, lo vamos a trabajar por CDN. Entonces aquí ustedes se van a Get Started, introducción, buscan que sea la versión 5.1 porque la 5.2 está dando algunos errores. Entonces van a copiar aquí el CSS, van a ir al index HTML, van a venir aquí y van a ver donde dice JS o bundle y van a copiar y van a pegar aquí. Ok, entonces si ustedes se fijan, las letras han cambiado un poco. Han cambiado un poco. Porque son los estilos de Bootstrap. Pero para esta clase nosotros vamos a estar utilizando otro tipo de letra. La cual nosotros tenemos que instalar por aparte. Entonces, bueno, vamos a ver aquí. Vamos a poner el componente que vamos a utilizar mañana aquí. Y después vamos a instalar las letras, ¿verdad? Entonces, para la clase nosotros vamos a utilizar para este proyecto vamos a estar utilizando un navbar o un navegador, ¿verdad? O bien un navegador. Entonces nosotros podemos venir aquí, componentes, revisamos lo que son los navbar y podemos usar cualquiera de estos. Entonces existen varios navbar. En este caso yo voy a agarrar este de aquí, que este es un componente. Entonces ya vamos a componentizar nuestra aplicación, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a venir, vamos a copiar esto aquí, voy a regresar a la página y vamos a ver cómo se comporta este componente ahora. Voy a venir aquí, entonces, tarán, voy a voy a copiar, voy a pegar lo que acabo de copiar y aquí, ojo, en HTML5 nosotros usamos class. En este caso no podemos utilizar class. ¿Por qué? Porque JavaScript tiene como palabra reservada el class. Entonces en este caso se utiliza class name. Entonces con control D seleccionamos todos y decimos class name. Y ahora ya no nos tira los errores y ya tenemos nuestro navegador aquí. Ya vieron, solo copié y pegué. Entonces para que ustedes puedan ver, yo voy a, para que ustedes puedan ver aquí, yo voy a dar un formato, format document. Y lo único que hice fue copiar y pegar uno de los componentes existentes en, en el navbar, en, en Bootstrap que diga. Entonces aquí podemos venir y vamos a decir que esto de aquí no puede ser un container fluid. Si nosotros revisamos aquí en el diseño de la página, nuestro navbar está centrado. Entonces, ¿cómo componemos eso? Solo vamos a decir aquí que vamos a usar container. El container tiene un max width o una anchura máxima de 1200 píxeles o 1150 píxeles, creo. Y si ustedes se fijan, ya ha compuesto esa parte. Ahora aquí el container comienza aquí. Y nosotros le podemos decir aquí, para que esto se vaya a este lado de aquí o al lado derecho, aquí al final del lado derecho. Vamos a decir aquí, vamos a buscar esa parte, de aquí. Y le decimos ms auto. Y ya me lo ha tirado aquí a la derecha. Entonces, ¿qué significa ms auto?
El MS nos permite dar márgenes a la derecha en este caso. Cuando nosotros escribimos MX Auto, nosotros decimos, mira, dámele margen a la derecha y a la izquierda. Y por ese caso quedan en medio todos los UL. Aquí, miren. Entonces, si yo vengo aquí y le vuelvo a dar MS Auto, vamos a tener aquí al final. Entonces, como podemos ver, es como está aquí en la página, ese auto. Y ahora yo solo tengo que configurar algunas cosas. Aquí, por ejemplo, yo le voy a poner el nombre de la empresa o el nombre de la aplicación, Yapi Pets. Si ustedes se fijan, ya ha cambiado aquí. Y por último, para terminar hoy, vamos a vamos a instalar las letras que estamos usando. Entonces, para este caso, nosotros estamos usando, vamos a ver qué letra está usando. Es DM Serif Display. Entonces, nosotros podemos venir aquí bien y decimos Google. Google, Google Fonts. Vamos a Google Fonts. Y en Google Fonts nosotros vamos a utilizar las letras que estamos buscando. Entonces yo voy a borrar las que tengo aquí. Remove all. Voy a regresar aquí al Figma. Y voy a agarrar el nombre de esa letra. Aquí. Lo ponemos aquí. Damos Enter. Y aquí tenemos el nombre de la letra. Ahora yo puedo venir a agarrar el regular y el select regular. Y aquí nos da unos enlaces que dicen link, rep, preconnect, href, ttps. Simplemente copiamos en este botón de aquí. Es copiado. Regresamos a nuestro public, a nuestro index aquí, html, que está dentro de la carpeta public. Y copiamos aquí. Ahora voy a crear una carpeta CSS que se va a llamar styles. Y dentro de styles yo voy a crear un archivo llamado global.css. ¿Por qué global.css? Porque aquí yo quiero decir que h1, h2, h3, h4 y h5 y h6 van a estar utilizando la siguiente letra. Van a estar utilizando la siguiente letra. Aquí ustedes pueden buscarlo, miren. Aquí pueden importarlo, pero yo lo voy a hacer desde aquí. Copio esta parte de aquí, el font family, y les voy a decir que estas cosas aquí, o estas etiquetas aquí, van a tener este tipo de letra. Igual, le vamos a decir que la UL, el LI y el A van a tener este tipo de letra. Ahora, si yo regreso a mi página, no hay ningún cambio. ¿Por qué? Porque yo todavía no he importado mis estilos globales. Entonces aquí en index.js nosotros vamos a importar import, decimos import punto barra styles, y dentro de styles yo voy a agarrar global.css. Si yo regreso a mi página web, doy un cargar, ya tenemos el tipo de letra que se está utilizando en, en nuestro proyecto de Figma. Y para terminar aquí vamos a ver como, solo para terminar, los shadows. Entonces, las sombras en Bootstrap se ponen de la siguiente manera. Shadow P3, PB5. Entonces vamos a utilizar esta clase aquí. Entonces esa clase se la vamos a poner al componente. Se lo vamos a poner a este navegador aquí. A ver. Y ya vamos a tener
una leve sombra aquí abajo, miren. Y tenemos una sombra aquí abajo, tamaño regular. Y ya nuestra página web se está, se está adecuando a lo que nosotros queremos. Una cosita más aquí que es el text transform. Text transform per case. Quiero que todas las letras estén en mayúsculas. Miren, aquí lo tenemos. Entonces, entonces por hoy la clase, bueno, vamos a borrar algunas cosas. Mañana vamos a tener que configurar esto de nuevo. Porque vamos a aprender conceptos de enrutamiento o de rutas en React.js y, y muchas cosas más, ¿verdad? En la aula 3, aula 4, no, en la aula 4, perdón, en la aula 4 vamos a estar aprendiendo a hacer nuestro, nuestra base de datos y vamos a estar integrando nuestra base de datos en la clase 5 con React.js, ¿verdad? Vamos a hacer una petición get, una petición post, una petición get y una post. Una para mostrar todos los animales que se han registrado o que han dado en adopción en la página. Y vamos a mostrar también, y vamos a mostrar los animales. Y vamos a crear el formulario. Está difícil el español hoy. Y vamos, y vamos a guardar el animal que se dio en adopción o la mascota que se dio en adopción en nuestra base de datos y después la vamos a mostrar en nuestra página web. Entonces, esta ha sido la clase de hoy y hasta mañana.